grupo Cefudima, que conforman el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, ofrece el máster en Administración de Oracle y Business Intelligence, una formación de la que hablamos con José Antonio Álvarez, director general de EXES. Hola José Antonio, bienvenido. Hola Marta, muchísimas gracias por recibirnos en vuestra casa. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, vamos a profundizar un poco en el título propio. Primero, ¿en qué consiste esta formación? Bueno, el máster en Business Intelligence y Administración de Oracle, o Administración de Oracle y Business Intelligence, es un máster de base de datos. De base de datos Oracle, que es ahora mismo el líder del mercado. No lo era cuando nosotros lo elegimos, llevamos, como tú bien sabes, más de 20 años haciendo formación en este tema, y bueno, pues se aprende eso, a administrar la base de datos Oracle, a programar en ella, introducción a Oracle, PLSQL, los cursos de administración avanzada, de ajuste de rendimiento, todo ese tipo de historias, y además vemos la parte de Business Intelligence, la inteligencia de negocio, es decir, cómo conjugando todos esos caracteres, todas esas asignaturas, esas variables, somos capaces de extraer información que ponemos a disposición de la dirección general. Es algo que utilizan muchísimo las empresas que tienen millones de usuarios. Pues la banca, las eléctricas, ese tipo de empresas donde el dato es importante. Hablan de que el dato es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Y es cierto que este máster va hacia eso, hacia trabajar en el dato desde el punto de vista técnico, o sea, a ser capaces de extraer esa información, no solo interpretarla, que también vemos en la parte de Business Intelligence, cómo interpretar esos datos, como ese Balance Scorecard, como esos indicadores que se ponen en rojo cuando la cosa va mal o en verde cuando la cosa va bien, nos indican cosas, pero cómo extraer esos datos, cómo obtener esa información es lo que vemos. El máster, y si me permites, Marta, tiene dos partes, la parte de Administración de Oracle, que se puede cursar de forma independiente como un especialista, que es la mitad del curso, y la parte de Business Intelligence, donde el alumno puede estudiar solo esa parte. El que hace las dos juntas, o esas dos partes juntas, consigue el título de máster, y además pues la doble titulación, EXES-UDIMA, que yo creo que garantiza pues una salida profesional muy interesante, ¿no? ¿Y podrías explicarnos por qué se ha creado esta formación, si el mercado está demandando esas capacidades especiales? Pues bueno, el dato, este petróleo del siglo XXI, solo hay que ver cómo nos crece el correo electrónico, ¿no? Cómo acumulamos gigas y gigas de datos, ¿no? Cómo esa información que nosotros vamos dejando a lo largo de nuestro trasiego por internet, de nuestras compras, de nuestros formularios, de nuestros tweets, de nuestro WhatsApp, de toda esta información, se tiene que guardar en algún sitio. Ese sitio lógico donde se guardan es una base de datos. ¿Es necesario? Es imprescindible conocer los datos. Un buen administrador de base de datos es un profesional cotizadísimo por las empresas. El que es el que gestiona esa información de forma ordenada, de forma que pueda ser utilizada para extraer información. ¿Por qué se creó este máster? Pues se creó porque este perfil no existía. Hay gente que trabaja en base de datos, pero no tiene esa segunda parte de inteligencia de negocio. Es un curso que además se creó con mucho cariño y mucho mimo, porque no es fácil crear los sistemas de simulación, los sistemas donde trabajar con estos temas, y bueno, pues la verdad que es un curso que ya ha tenido alumnos, que lleva ya algunos años, que hemos adaptado varias veces, y sí, era necesario y además más que nunca. De hecho, es uno de los cursos que más nos demandan, ¿no? Todo lo que son base de datos son el futuro, ¿no? Claro. ¿Y a qué tipo de alumnos va dirigido? Bueno, nosotros buscamos informáticos. Nuestro perfil de alumno es un informático de carrera, de profesión, de interés, gente que tenga algo más que un conocimiento usuario de la informática. Sí que es verdad que no es un curso que tenga necesidad de unos conocimientos técnicos muy profundos desde el punto de vista de la programación. Al principio lo aprenderán en el curso. De hecho, empezamos por iniciación a Oracle, introducción a Oracle, que es un curso de SQL, ¿no? Que es un curso de hacer consultas a bases de datos. Pero sí que es verdad que el alumno que quiera enfrentarse a estos programas tiene que tener una vocación de querer ser informático top, ¿no? Informático y si me permites la analogía, de Champions League, ¿no? Las bases de datos son esenciales para muchas empresas. Pensemos una compañía de telefonía que se le caen las bases de datos y no es capaz de registrar las llamadas en una hora. La empresa se muere. Es decir, esos datos, esa necesidad, esas 24 horas de disponibilidad, ese 24/7, exige profesionales con carácter, con conocimientos, con solvencia. Y claro, la parte muy interesante en esto es que
esos buenos profesionales sólidos y robustos están también muy bien pagados. Un profesional de base de datos es un profesional muy cotizado en las empresas y muy bien pagado. Aquí en España, fuera de Europa, en el mundo entero. Puede trabajar en cualquier sitio del mundo porque, bueno, Oracle en eso ha ganado la batalla y la información o la formación que recibe de Oracle le sirve también para otras bases de datos, porque Oracle es la líder de base de datos relacional, y perdóname el palabra, pero es un tipo de base de datos, el tipo de base de datos que registra todo esto que tenemos nosotros en los teléfonos, en esto que te comentaba. Esas bases de datos son relacionales y Oracle es el líder absoluto, ¿no? Y bueno, todo lo que aprenda ahí le va a servir para cualquier base de datos, es decir, que es un curso en ese sentido muy transversal. Desde luego tiene muy buena pinta. Bueno, antes nos has comentado que tenía distintas partes el curso, pero ¿con qué material cuenta el alumno? Pues sí, nosotros tenemos dos grandes ventajas, y permíteme la modestia. Uno es la documentación, tenemos una documentación pues muy solvente porque llevamos muchos años haciendo esto, y la segunda parte muy interesante son los formadores. Tenemos especialistas en bases de datos muy sólidos, que conocen muy bien este asunto, y donde la documentación incluso no llega, o los outvídeos, o los apoyos, o el enjambre de ejercicios, las evaluaciones, donde ahí no llega, pues hay un profesor muy solvente que va a saber responderle las dudas a cualquier alumno que tenga cualquier problema avanzado, o súper avanzado, o súper avanzado. Es decir, nuestros profesores son gente que le gusta comunicar, le gusta enseñar, que son muy buenos pedagogos, que además conocen muy bien técnicamente el asunto, y que sobre todo están muy enamorados de su profesión. El profesional de base de datos que da clases es porque le gusta, y le gusta mucho, porque son profesionales, como te decía antes, súper bien pagados, ¿no? Desde luego a los alumnos apoyo no les va a faltar. Y ya por último, ¿qué salidas profesionales van a encontrar los alumnos con este Bueno, módulo? un DBA, que es un administrador de base de datos en una empresa, es un profesional cotizadísimo. Solo hay que poner en cualquier web de empleo DBA o administrador de base de datos y ya verá la de ofertas que hay y a qué precios. Y ya no digamos todo lo que es el trabajar con el dato, la parte de Business Intelligence, la parte de inteligencia de negocio, todo lo que es Big Data, todo lo que es Data Mining, que ahora, bueno, el Data Mining, Data Warehousing, que va cambiando de nombres, pero al final es el mismo concepto. Es saber utilizar los datos, saber almacenarlos, saber gestionarlos y saber extraer esa información. Yo creo que cotizadísimos, y todos son datos. El petróleo, si uno en los años 70 hubiese tenido un pozo petrolífico, pues sería millonario. Si en los años 2000 uno tiene dominio de los datos, pues será un profesional muy cotizado. Y lo que sí parece claro es que esto va más. ¿Qué tendrá que hacer? Estudiar con nosotros y seguir estudiando toda la vida, porque las tecnologías van tan rápido que te obligan a eso, pero ahí está también la oportunidad, donde la experiencia es un grado, por supuesto, pero el último puede ser el mejor, porque las tecnologías corren tan rápido, son tan nuevas, que el que estudie lo último es el que mejor está posicionado en la lista. Y en esto, y me vas a permitir también, en el entorno de informática hay muchos profesionales que se han pegado mucho con ello y son capaces de sacar muy buenos rendimientos, pero si a esos profesionales además les damos una formación académica sólida, o sea, les damos el porqué de las cosas, el resultado es muy satisfactorio. Lo recomendamos, como ves, pues para gente que lleva tiempo con las bases de datos, para consolidar esos conocimientos, o gente que quiere empezar en esto. No se va a equivocar, desde luego, de entorno. Va a quedar muy satisfecho y va a vivir muy bien de esto. Seguro que sí. Desde luego, en una sociedad tecnológica como en la que vivimos, el dato es poder, y este máster probablemente les ayude mucho. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte. Gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Una oportunidad formativa única la que ofrece el grupo CEF Udima con esta nueva formación de máster en Administración de Oracle y Business Intelligence. Hasta aquí, Infórmate, un espacio producido por el Departamento de Contenidos Audiovisuales de la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios Financieros sobre oportunidades de formación en el grupo CEF Udima.